Libro segundo de los Macabeos, capítulo 12. Una vez terminados estos tratados, Lisias se volvió junto al rey, mientras los judíos se entregaban a las labores del campo. Pero algunos de los estrategas en plaza, Timoteo y Apolonio, hijo de Geneo, y también Jerónimo y Demofón, además de Nicanor, el chipriarca, no les dejaban vivir en paz ni disfrutar de sosiego. Las, los habitantes de Job se, por parte, perpetraron la enorme impiedad que sigue invadiendo a los judíos que vivían con ellos, a subir con mujeres y niños a las embarcaciones que habían preparado, como si no guardaran contra ellos ninguna enemistad, conforme a la común decisión de la ciudad. Aceptaron los judíos por mostrar su deseo de vivir en paz y que no tenían el menor recelo. Pero cuando se hallaban en alta mar, los echaron al fondo, en número de no inferior a 200. Cuando Judas se enteró de la crueldad cometida con sus compatriotas, se lo anunció a los hombres, y después de invocar a Dios, el justo juez, se puso en camino contra los asesinos de sus hermanos. Incendió por la noche el puerto, quemó las embarcaciones y pasó cuchillo a los que se habían refugiado ahí. Al encontrar cerrada la plaza, se reunió con la intención de volver de nuevo y exterminar por completo a la población de Jope. Enterado de que también los de Yaminia querían actuar de la misma forma con los judíos que ahí habitaban, atacó también de noche a los yaminitas e incendió el puerto y la flota, de modo que el resplandor de las llamas se veía hasta en Jerusalén, y eso que había 240 estadios de distancia. Marchando contra Timoteo, se alejaron de ahí 9 estadios, cuando le atacaron con menos de 5000 árabes y 500 jinetes. En la recia batalla tratada, las tropas de Judas lograron la victoria gracias al auxilio recibido de Dios. Los nómadas vencidos pidieron a Judas que les diera la mano, prometiendo entregarle ganado y ser útiles en adelante. Judas, dándose cuenta de que verdaderamente eran muchos, esos podían ser utilidad, consistió en hacer las paces con ellos. Estrechando la mano, se retiraron a las tiendas. Judas atacó también a cierta ciudad fortificada con terraplenes, rodeada de murallas y habitada por una población mixta de varias naciones, por nombre Caspín. Los sitiados, confiados en la solidez de las murallas y en la provisión de víveres, trataban groseramente con insultos a los hombres de Judas, profiriendo además blasfemias y palabras sacrilejas. Los hombres de los Judas, después de invocar al gran Señor del mundo, que sin arietes ni máquinas de guerra había destruido a Jericó en tiempo de Josué, atacaron ferozmente la muralla. Una vez dueños de la ciudad, por la voluntad de Dios,
hicieron una indescriptible carnicería, hasta el punto de que el lago vecino, con su anchura de 2 estadios, parecía lleno con la sangre que le había llegado. Se alejaron de allí 750 estadios y llegaron a Jaracá, donde los judíos llamados Tubios, pero no encontraron en aquellos lugares a Timoteo, que al no lograr nada se había ido de ahí, dejando con todo en determinado lugar una fortísima guarnición. Dositeo y Sosípatro, capitanes de Macabeo, mataron a una incursión a los hombres que Timoteo había dejado en la fortaleza, más de 10,000. Macabeo destruyó su ejército en Cochortes, puso a aquellos dos a su cabeza y se lanzó contra Timoteo, que tenía consigo 20,000 infantes y 2,500 jinetes. Al enterarse Timoteo de la llegada de Judas, mandó por delante de las mujeres, los niños y el resto de la impedimenta al sitio llamado Carnión, pues era un lugar inexpugnable y de acceso difícil por la angostura de los pasos, de sus pasos. En cuanto apareció la cohorte de Judas se apoderó de los enemigos, el miedo y el temor al manifestarse ante ellos. Aquel que todo lo ve y se dieron a la fuga, cada cual por su lado, de modo que muchas veces eran heridos por sus propios compañeros y atravesados por las puntas de sus espadas. Judas seguía tenazmente en su persecución, acuchillando a aquellos criminales. Llegó a matar hasta 30,000 hombres. El mismo Timoteo cayó en manos de los hombres de Dositeo y Sosípatro. Les instaba con mucha palabrería que le dejaran ir salvo, pues alegaba tener en su poder a parientes, entre los cuales había hermanos de muchos de ellos, de cuya vida nadie se cuidaría. Cuando él garantizó después de muchas palabras la determinación de sus de destruirlos y sanos y salvos, le dejaron libre con ánimo de liberar a sus hermanos. Habiéndose dirigido al Carnión y a la Targatión, Judas dio muerte a 24,000 hombres. Después de haber derrotado y destruido a esos enemigos, dirigió una expedición contra la ciudad fuerte de Efrón, donde habitaba Lisianías, con una multitud de todo estirpe, jóvenes, vigorosos, apostados ante las murallas, combatían con valor en el interior. Había muchas reservas de máquinas de guerra y proyectiles. Después de haber invocado al Señor, que aplasta con energía las fuerzas de los enemigos, los judíos se apoderaron de la ciudad y abatieron por tierra a unos 25,000 de los que estaban dentro. Partiendo de ahí se lanzaron contra Exitópolis, ciudad que dista a Jerusalén 600 estadios. Pero como los judíos ahí establecidos atestiguaron que los habitantes de la ciudad
habían sido benévolos con ellos y les habían dado buena acogida en los tiempos de desgracia. Judas y los suyos se lo agradecieron y les exhortaron a que también en lo sucesivo se mostraran bien dispuestos con su raza. Llegaron a Jerusalén en la proximidad de la fiesta de las semanas. Después de la fiesta llamada de Pentecostés, se lanzaron contra Gorgias, el estratega de Idumea. Salió éste con 3000 infantes y 400 jinetes. Y sucedió que cayeron algunos de los judíos que les habían presentado batalla. Un tal Dositeo, jinete valiente del cuerpo de los tubios, se apoderó de Gorgias y agarrándole por la clámide, lo arrastraba por la fuerza con el deseo de capturar vivo a aquel maldito. Pero un jinete tracio se echó sobre Dositeo, le cortó el hombro y Gorgias huyó hacia Marisá. Ante la fatiga de los hombres de Esdrías, que llevaba mucho tiempo luchando, Judas suplicó al Señor que se mostrase su aliado y guía con el combate. Entonó entonces en su lengua patria el grito de guerra, algunos himnos, irrumpió de improviso sobre las tropas de Gorgias y las derrotó. Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolán. Al llegar el día séptimo, se purificaron según las costumbres y celebraron ahí el sábado. Al día siguiente fueron en busca de Judas, cuando se hacía ya necesario para recoger los cadáveres de los que habían caído, depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos los que motivo había sucumbido aquellos hombres. Bendijeron pues todas a las obras del Señor, juez justo, que manifiesta las cosas ocultas y pasa a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado. A la visita de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido, después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección, pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por las muertes. Mas si consideraba que una magnífica recompensa, esta se reserva a los que duermen piadosamente. Era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado.